¿Quién tú crees que tiene la culpa de la muerte de la niña? Los comunistas mataron a la niña, eso no tiene discusión. La niña y los otros. Pero los comunistas no son los culpables de la muerte. No. Los culpables de la muerte son los norteamericanos. ¿Tú sabes por qué? Mira. Porque si ellos no tuvieran esa frontera abierta con ese bayou y la hubiesen cerrado y nada más permitieran que allí llegaran los que verdaderamente son perseguidos políticos, como era en el pasado, esa niña hoy tal vez estuviera viva y por consiguiente los otros que murieron. Pero no, que Estados Unidos lucra con el dolor del pueblo de Cuba. No estoy eximiendo del crimen a la tiranía. Los comunistas mataron a la niña y a las otras personas. Pero los culpables de la muerte no fueron los comunistas, ni las condiciones económicas que imperan en Cuba. Porque te voy a recordar que el comunismo estaba tumbado. Porque después del 11 de julio, si Trump puso las medidas para privar a esa tiranía de los recursos necesarios para reprimir al pueblo, y llegaron a verse y están todavía en bancarrota. Porque a mí me gusta analizar, yo no soy un hombre pasionario. Y están en bancarrota y mira la situación que hay, donde el país es acéfalo y disfuncional, es un país invertebrado, no funciona nada. No tienen ni cartulina para hacer pasaporte, imagínate. Han recurrido a los métodos del 90, no tienen nada, 3 horas de corriente diaria. Están liquidados, no tienen ni un pedazo de pollo para darle a los represores que le caen a palo al pueblo para que ellos sigan en la silla del poder. Si Trump puso esas medidas y le da una entrevista al influencer coronel Alexander Otaola y le dice, tal vez dentro de muy poco tiempo tu pueblo sea libre, y Biden mantiene las medidas, ¿por qué entonces abrió la frontera? ¿Por qué la dualidad? ¿Por qué quedó bien con el exilio al seguir con las medidas, pero a la vez abro la frontera para aliviarle el camino a la tiranía? Porque esa frontera permanece abierta. Esa inocente criatura hoy pierde la vida, o el día que la perdió. Y todos los muertos, todos, sin excepción, que han perecido en el mar, que han matado a los comunistas, es por culpa de los americanos. Porque si ellos hubiesen cumplido los acuerdos migratorios, miles de vidas se hubiesen salvado. Pero a los americanos no les conviene así. A los americanos les conviene el cuchumpún, el descaro, el sadismo, la tortura. ¿Y que para qué? Para que pague el pobre pueblo, para que entonces el mundo vea lo que es el comunismo. Porque ese es el negocio de los pitiyanquis. El negocio de los pitiyanquis es que esa tiranía esté ahí y que masacre al pueblo de Cuba, para ellos seguir jugando al ratón y al gato. A ellos les conviene que Brasil sea convertido en comunista. A ellos les conviene ese Brasil convulso. A ellos no les conviene Bolsonaro en el poder. A ellos no les conviene Yanine en Bolivia. A ellos no les conviene Pinochet. A Pinochet lo obligaron a dejar el poder. A ellos les conviene una América Latina roja completa, de México hasta los pingüinos de la Antártida. ¿Para qué? Para que todos los ricos, que son los que saben hacer reales, saquen a su dinero de esas naciones, como pasó con los venezolanos que trajeron toda su plata para Miami e hicieron a Miami más rica de lo que era. Como hicieron con Castro, que lo dejaron arribar al poder y lo han protegido siempre, para que ese talento, ese pueblo de Cuba, esos cubanos emprendedores que reconstruyeron una Cuba destruida en la guerra y en la posguerra, en las dos guerras, llegaran al pantano miserable de la Florida y convirtieran esa opulenta, majestuosa y voluptuosa ciudad, orgullo del mundo latino, del exilio cubano y de cada latino que llegó allí y dejó su sangre. Eso es lo que le conviene a los gringos. Los gringos son unos hijos de puta. Ellos se querían acoger a Cuba desde los días de John Quincy Adams, querían comprar a Cuba.
le ofrecieron a España 200 millones de pesos en los días de Jefferson, 300 en los días de Adams, y España no se la quería vender. Después intervienen en la guerra y le ofrecen al pueblo de Cuba todo: Estado libre asociado como Puerto Rico, Estado de la Unión, un protectorado, un territorio, una anexión, lo que fuera, y el pueblo de Cuba no aceptó, y a regañadientes le dieron la independencia al pueblo de Cuba y le metieron la puñalada de la enmienda Plata y le metieron el tratado de reciprocidad comercial. Importaron a Cuba, exportaron 400 productos sin aranceles, y de Cuba nada más entraban allá 4: tabaco, café, ron y azúcar, que eran los que les convenían. Y fueron los marines a La Habana, y en el año 48 se subieron arriba del busto de Martí, se orinaron arriba de la cabeza de nuestro apóstol. Y aquella corrompida policía, aquellos políticos cobardes, pagaron en silencio porque el país estaba cogido por el narigón. Y llegó Fidel Castro, el hombre de Washington, el que les convenía. Había que votar a aquel negro miserable que se llamaba Batista, que los había votado de Cuba, porque Batista era antinorteamericano totalmente. Batista los había echado de Cuba. Batista, cuando el 32 que vino Somerville en un acorazado con 14,000 soldados a intervenir, Batista le dijo que no interviniera, porque si intervenía se iba a fajar a tiro con los americanos. Por eso los americanos en el 32 no intervienen en Cuba, y Batista se entrevista con ellos y los hace retroceder. Batista era anti-norteamericano total, para que tú tengas una idea. Y conspiraron contra Batista y lo sacaron del poder, porque yo sí sé la historia verdadera. A mí nadie me hace cuento en esta historia, me lo hace toda. Y a ellos les conviene que se ahoguen los cubanos en el mar, y les conviene que los Castro le caigan a palo, y les conviene llevarlos al mundo y decir: mira cómo son. El único pueblo que no tiene derecho a la libertad es el pueblo de Cuba. En Estados Unidos hay cubanos con suficientes testículos para ir allí, caerle a tiros a esos comunistas y sacarlos del poder. De que lo sacan, lo sacan. Porque aquí no hay miedo, chico. Pero hay leyes que protegen esa tiranía. Y que nada más te pongas a hablar, te meten 50 años. Los americanos velan más a los cubanos que a los mismos comunistas, para que tú sepas. ¿Por qué el pueblo de Ucrania sí tiene derecho a ser libre y no permiten que lo invada nadie? Y le dijeron a Ucrania: lo que gasten, un cheque abierto, dale, lo que tú quieras. Pero el pueblo de Cuba no. Para darle agua a un preso político no hay ni una botellita de agua. Son unos sinvergüenza. Ellos son los culpables de la muerte de esa criatura inocente. Es como que un vecino esté peleado con el otro y la gente esté pidiendo refugiarse en casa del vecino, y el tipo le dice: sí, yo los dejo entrar, pero tienen que atravesar el campo minado. Pasen por el campo minado, pasen por donde están los cocodrilos, pasen por el foso de los tiburones, para que cuando exploten las minas, para que cuando le arranquen las patas a los tiburones, para que cuando lo desguacen los cocodrilos, decirle al mundo: mira qué malo es el vecino, por culpa de él la gente se está muriendo, que asuma la responsabilidad. Sí, por culpa del vecino murieron, pero por culpa tuya también, sinvergüenza, descarado.